Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Carolina Y Lisandro. y este es su nuevo podcast favorito, ¿Y eso a mí qué? Hoy en este episodio vamos a dar continuidad a nuestra discusión sobre el cierre del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador y sobre el inicio del sexenio que ocurrirá el día de mañana, 1 de octubre, por parte de su sucesora Claudia Sheinbaum Pardo. Es la primera mujer que llega a la presidencia de México y pues si bien parece ese un hecho importante, siempre hay que preguntarnos, así que ahí te va, Lisandro, ¿y eso a mí qué? Bueno, una de las principales razones es la que acabas de mencionar, que es realmente, definitivamente es histórico, la primera mujer que llega a la presidencia en México. Hablábamos de que era un tema de que México llegaba tarde a algunas de las tendencias en otros países de América Latina. Una es esta, ¿no? La primera mujer presidenta en México en la historia, cuando en realidad ya ha habido presidentas mujeres en distintos países de la región. México llega tarde, pero llega, y como tú decías, llega tarde y fuerte, porque definitivamente es la primera mujer en México que va a ser presidenta y además lo va a hacer concentrando muchísimo poder para su coalición gobernante. Definitivamente un gobierno que logra mayorías calificadas en ambas cámaras del Congreso, cuya coalición gobernante controla 30 congresos locales de las 32 entidades federativas, es decir, tiene mayorías absolutas o más en más de 30 congresos locales, cuya coalición gobernante gobierna 24 entidades federativas de 32, y que además, como ya hemos platicado el episodio anterior, también va a proponer ya propuso y se va a implementar una reforma al Poder Judicial que puede ser profunda, particularmente en la lógica de selección de las personas juzgadoras. Entonces, finalmente, con una presidenta que llega con el antecedente del gobierno de López Obrador y con la responsabilidad de continuar con este proceso que ellos mismos han catalogado de histórico. Por otro lado, un cambio, tenemos que pensar si va a haber un cambio en la política y en la dinámica política con la llegada de Claudia Sheinbaum al poder, a ver si la primera presidenta en México realmente aporta nuevas perspectivas, nuevas prioridades, cómo va a terminar influyendo en las políticas sociales, en las políticas económicas, en las políticas de seguridad, que son otro de sus grandes desafíos, y pensar finalmente si habrá un cambio en la dinámica política, e incluso ver qué va a pasar o qué impacto va a poder tener este gobierno en México en la región, siempre pensando y mirando más allá de México, así como hubo presidentas mujeres previamente en diversos países de la región, no es particularmente algo que esté ocurriendo hoy de manera recurrente, y ver si la llegada de Claudia Sheinbaum al poder también logra visibilizar nuevos liderazgos femeninos en México y en la región para ver cómo cambia también esa dinámica. No sé, Caro, si querés agregar también algo más de por qué debe importarnos esto. Bueno, creo que tras razones que señalas y creo que para México en particular es ese aspecto de culminación en cierto sentido, aunque creo que esa culminación no debe confundirse con el logro de una paridad absoluta, una igualdad plena de género, pero que a final de cuentas la llegada de una primera presidenta es otro paso, pero paso muy significativo en un muy largo camino que México ha recorrido tratando de incrementar la presencia de las mujeres en la política. Siguiendo a otros países, Argentina, que fue el primer país de la región que en 1991 aprueba la ley de cupos, México también sube a esa ruta de las cuotas, ¿no? En los 90, primero con mecanismos muy limitados, muy débiles, pero que conforme pasa el tiempo, a través de las reformas, a través de la incidencia de las mujeres en la política, de las autoridades electorales, del movimiento feminista, en un proceso muy interesante, la está fortaleciendo y bastante rápidamente la convierte en la aspiración a la paridad. Eso ya se da con la reforma de 2014, que establece paridad en las postulaciones. En 2019, muy poco después, llega ya la paridad en todo. México es un país que hoy mandata que todos los órganos del gobierno en todos los niveles, en todos los poderes, deben ser integrados de manera paritaria. Y pues a eso llega, ¿no? Justo ahora en 2024, que sabíamos que iba a ser una mujer, la contienda en realidad era una contienda entre dos mujeres, la que representaba el oficialismo, la que ganó, Claudia Sheinbaum, por otro lado, Xochitl Gálvez, que encabezaba a la coalición opositora pues, más significativa, el tercero en la discordia, el
hombre, Jorge Álvarez Maínez, pues no tenía como reales posibilidades, las encuestas lo decían desde el inicio, de quedarse con la presidencia. Entonces era eso un duelo realmente entre las dos mujeres, que lo convirtió en una jornada, una campaña muy interesante. Y creo que además de reconocer esa ruta, ¿no?, que lleva a las mujeres al poder, creo que la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia como esa primera mujer que en la historia de México encabece el Ejecutivo y pensando en las experiencias de otras mujeres que mencionabas en América Latina, en el mundo, nos hace preguntarnos eso. ¿Y eso qué importa? ¿No? O sea, ¿qué cambia cuando una mujer llega al poder? ¿Algo cambia? Esa mujer va a tener agendas diferentes, va a ejercer el poder de manera diferente de cómo lo han hecho los hombres. O sea, ¿qué cambios derivan, digamos, o se relacionan pues, con el género de la persona que ocupa la presidencia? Creo que eso plantea varias interrogantes interesantes para la academia y para la sociedad en general. Sí, bueno, pensando un poco lo que estás diciendo, no particularmente Claudia Sheinbaum no parece ser, aunque ella, digamos, se apega a ese discurso y trata de abarcar en ese discurso estas discusiones y de decir, bueno, no llego sola, llegamos todas, ¿no? Una de sus frases emblemáticas desde que gana la elección, pero finalmente no es una presidenta que parezca tener entre sus principales líneas como defender políticas de mujeres, o no parece haberlo hecho tampoco en su experiencia política. No sé, ahora nos meteremos un poco a discutir estos temas, te lo voy a preguntar, Caro, además uno de tus temas en los que concentras también tus líneas de investigación y del que conoces ampliamente, pero te propongo que podamos plantear tres temas para discutir y para poder discutir este tema de la nueva presidenta en México, que es el primero, justamente hablar de la presidenta en sí, quién es Claudia Sheinbaum, ¿no? Y qué características puede tener su gobierno a partir de su propia personalidad y experiencia política. El segundo, hablar un poco de cómo conformó su gabinete, y si quieres, hasta podemos ir un poquito más allá, pensando y uniéndolo con el tercer tema, que serían los retos que va a enfrentar Claudia Sheinbaum, y finalmente ver cómo eso, no solo el gabinete, sino también estas amplias mayorías que tiene en el Congreso, no necesariamente implican falta de conflictos o falta de problemas, y Claro, bueno, tendremos que analizar eso también. Entonces, si te parece, empecemos por el primer tema. muy bien. Si nos puedes compartir tú cómo ves a Claudia Sheinbaum, quién es Claudia Sheinbaum. ¿Quién es Claudia Sheinbaum? Pues me parece en esa lógica de conversación sobre el feminismo, sobre los derechos de las mujeres, creo que hay que dejar muy claro que Claudia Sheinbaum pues no es una persona que venga del movimiento feminista, del movimiento amplio de mujeres. Lo mismo podríamos haber dicho de su contrincante, de Xochitl Gálvez en su momento. Así que digamos que es uno de los aspectos interesantes de cómo se desarrolló la contienda en México. Teníamos dos mujeres, pero ninguna de esas mujeres pues realmente era una mujer feminista con una agenda muy fuerte, muy progresista, muy radical, podríamos pensarlo en esa lógica. Claudia Sheinbaum es una persona que viene de experiencia de movimientos sociales, pero de movimiento estudiantil. Ella en su momento, siendo estudiante, participó en el famoso CEU, en el Consejo Estudiantil Universitario a finales de los 80, donde pues empezó, digamos, a generar ciertas redes, ciertas relaciones que después se convirtieran en las relaciones políticas. A la par decide enfocarse en una carrera académica, realiza estudios de posgrado, tiene un doctorado, bueno, ha tenido, ahorita entiendo que ya la dejó por su actividad en la política, en la presidencia, pero durante muchos años ha sido investigadora de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues una de pues es la universidad más importante en México, una más de las más importantes del mundo. Es una mujer entonces con trayectoria y perfil científico, es física, se ha estado dedicando a los temas de las energías renovables desde su investigación, desde sus tesis, y eso por supuesto creo que hace que sea un perfil muy distinto, además de ser mujer, de los perfiles que hemos solido ver en la presidencia en México, que además de ser hombres, solían ser abogados o economistas, ¿no? Y aquí tenemos a alguien que viene de ciencias naturales y cuya
pues, esa característica pues, podría ser pensaríamos relevante en las decisiones que estará tomando. Además de esa carrera académica muy importante, pues, respaldada por publicaciones, cargos y demás, pues Claudia Sheinbaum se involucra en la política empezando a nivel local, empezando en la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, sumándose al equipo de Andrés Manuel López Obrador cuando este en 2000 asume el cargo de la jefatura de gobierno. Ella es pues, responsable de políticas, de ciertas políticas públicas pues, muy emblemáticas de aquella época, como la construcción de los segundos pisos, pero también como el impulso a Metrobús, que es un medio de transporte pues que ha sido a lo largo de las últimas décadas muy significativo para pues, transformar la red de transporte público en la Ciudad de México. Va a la par con Andrés Manuel López Obrador, lo apoya en muchos sentidos, en muchas plataformas. Después se convierte en la alcaldesa de Tlalpan, una de las delegaciones hoy alcaldías que abarca la Ciudad de México. Y de ahí, finalmente, en 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador llega a la presidencia, ella llega a la Ciudad de México como la nueva jefa de gobierno de esa pues, entidad federativa tan importante, la sede de los poderes de la federación, por supuesto, y donde creo que observamos una Claudia Sheinbaum muy interesante que sigue siendo aliada en prácticamente todos los sentidos, aspectos del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero donde también en algunas políticas específicas llega a desmarcarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, así como el gobierno federal ha seguido esa ruta muy fuerte hacia pues, energías fósiles, en realidad como un retroceso a nivel federal en términos de las energías renovables, en la Ciudad de México no sucede lo mismo. Claudia Sheinbaum tiene varios proyectos medioambientales relevantes. En el manejo de la pandemia también marca algunas diferencias, por ejemplo, en el uso de cubrebocas, en algunas reglas de distanciamiento social, del esquema de vacunas dentro, digamos, de lo que le permite, ¿no? Esa articulación desde el gobierno federal y donde, pues yo creo que por lo menos a la mitad de su periodo, pues ya también vemos Claudia Sheinbaum que claramente se prepara para la lucha por la presidencia, ¿no? Que empieza a ser Claudia Sheinbaum en campaña y donde justo después de varios desencuentros que ha tenido con movimiento feminista en la ciudad, pues empieza a jugar un poco más con ese discurso de una primera mujer en la presidencia, de la importancia del género, de la igualdad entre hombres y mujeres en la política y en el país en general. Bueno, pero a ver, pensemos que sin ser una mujer que venga del movimiento feminista, pero por ejemplo una de sus medidas ya anunciadas es, por ejemplo, crear la Secretaría de las Mujeres, ¿no? En el gabinete, que no existía como tal, es cierto que en México existía el Instituto de las Mujeres, pero no una secretaría como tal, entonces la eleva de rango, lo cual podría ser una señal de, vamos a ver, qué centralidad quiere darle Claudia Sheinbaum al impulso de una agenda de las Uh mujeres -huh. En México en su nueva presidencia. No sé cómo lees esto de la nueva secretaría. Pues creo que hay dos nuevas secretarías que impulsa Claudia Sheinbaum, una justo la de mujeres y otra la de ciencia, que pareciera ser que esas dos justo marcan, ¿no? Una diferencia y cómo dejan en evidencia algunos de los objetivos que parece ser que va a querer pues encabezar o darles prioridad Claudia Sheinbaum en su gestión. Creo que es muy positivo, creo que es muy positivo que se eleve esos temas a una secretaría del gobierno federal. Lo que tendremos que ver es qué va a pasar en términos presupuestales y en términos competenciales de esas dos secretarías, ya ahorita que inicia el sexenio, para que sean dos entidades que tengan el impacto real, ¿no? En las políticas públicas de toda la gestión de la administración pública y que pues no solamente terminen siendo algo muy acotado, ¿no? Porque pues ahí es donde está creo que la clave del éxito de esos dos. Y quizá, pues como feminista me hubiera gustado ver a una política mucho más
con muchas más claras vinculaciones con el movimiento feminista que la que va a encabezar la Secretaría de las Mujeres, ¿no? En el caso de la Secretaría de la Ciencia, con pues Rosaura Ruiz, pues es un perfil absolutamente científico, ¿no? Alguien con experiencia universitaria muy amplia, en investigación muy amplia, también ya en la gestión pública a nivel de la entidad federativa de la Ciudad de México, pero por otro lado tenemos en el caso de la Secretaría de Mujeres a Citlali Hernández, que es un perfil muy fuerte en el partido, en el Morena, que ha sido muy importante para el partido, pero que pues, no necesariamente es ese perfil muy o nada feminista, ¿no? Ahí creo que está el detalle. Bueno, ahí creo que evidentemente podemos ir abriendo el juego y pasando al segundo tema que habíamos propuesto, que era justamente hablar de su gabinete, ¿no? Y ahí vemos que ahí tenemos un análisis que deberíamos dividir, porque sí vemos cierta continuidad respecto al gabinete de López Obrador, ¿no? Y hay cierta incidencia de perfiles, si uno quisiera que pudiéramos analizar como más leales al presidente, ¿no? Que ya formaron parte de su gabinete e incluso del gabinete ampliado si queremos, pero en principio hablando del gabinete exclusivamente, y ahí vemos más allá de algunos cambios de carteras, ¿no? Pero evidentemente se continúa Rogelio Ramírez de la O al frente de la Secretaría de Hacienda, ¿sí? Tenemos a Alicia Bárcena que cambia de cartera y pasa a Medio Ambiente, pero que también claramente formaba parte del gabinete de López Obrador, otras figuras cercanas a él y que estaban activas en su gabinete como Rosa Isela Rodríguez, ¿sí? Como Raquel Buenrostro, ¿no? Que ahora va a pasar a la función pública, se va a sumar Juan Ramón de la Fuente, que era embajador en Naciones Unidas, ahora como secretario de Relaciones Exteriores, pero que también ya venía respaldando la gestión del presidente López Obrador. Es decir, tenemos ahí como dos grupos, si uno quiere, uno más asociado al presidente López Obrador, otro que en realidad llega con la presidenta Claudia Sheinbaum, como por ejemplo podemos destacar el caso de Omar García Harfuch, que va a ocupar la cartera de seguridad, ¿sí? de Rosaura Ruiz, que tú mencionabas en ciencia, porque es una nueva secretaría, como nos decías, de David Kersenovich, secretario de salud, ¿no? Jesús Antonio Esteva como comunicaciones y transportes. Creo que hay varios que llegan con ella, pero finalmente es mixto esta integración del gabinete, esto de dar continuidad, pero al mismo tiempo acercar a figuras más cercanas a la presidenta, y creo que esto nos va a marcar un poquito de cómo Claudia va a tratar de llevar adelante su gestión, viendo cómo continúa con ciertas cuestiones que deja la administración del presidente López Obrador y otras en las que ella intentará dar su propia impronta, ¿no? Es decir, no solo imponer ciertos temas de agenda, sino también cómo esos temas van a ser desarrollados, qué políticas se van a implementar, y creo que aquí también veremos, y si me permitís también uno al tercer tema que son los retos, y te abro un poco el juego a que puedas comentar los dos, pero a estos retos que también va a enfrentar la administración, muchos de los que también deja la administración de López Obrador, y que tiene que ver con esto, ¿no? Con el reparto de las fuerzas, a quién le responde cada quien, qué perfil es impulsado por quién, y ahí me parece que la presidenta va a tener que mostrarnos finalmente cómo va a ir atendiendo estos temas y cómo va a poder ir resolviendo lo que hoy todavía es una incógnita, porque finalmente esto está comenzando, pero que ahí va a estar, ¿no? Sobre la mesa, cómo se va a ir dando atención a estas tensiones que pueda haber dentro del propio gabinete a partir de grupos del partido, ¿no? Totalmente, y creo que justo la integración del gabinete refleja uno de los retos más importantes que tiene Claudia Sheinbaum enfrente a partir de mañana, que asuma la presidencia de la República, que es justo esa idea de continuidad e imprenta propia, porque para cualquiera asumir la presidencia después de Andrés Manuel López Obrador, eso es un reto, ¿no? Lo comentamos en el episodio pasado, su liderazgo es realmente muy fuerte, su popularidad es enorme y también pues su control político, a pesar de que hoy deja la presidencia, pues no va a desaparecer de un día para el otro, ¿no? Andrés Manuel
va a seguir siendo una figura central, una figura relevante de la política mexicana, dependiendo obviamente de lo que él mismo decida, ¿no? Pero probablemente por un tiempo más. Pues hubo varias señales de esos chismes que luego trascienden al dominio público sobre justo los intentos del presidente de configurar de manera pues, muy fuerte al gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde hubo pues esos como estira y afloja, donde ella pues termina aceptando a ciertas figuras de continuidad en algunas de las carteras claves, como la economía, como los temas de gobernación, digamos, ¿no? De función pública, como dejando a las figuras muy cercanas al presidente en estos lugares. De manera muy interesante, pues incorpora a su rival, a quien competía dentro del partido por la nominación a la presidencia, Marcelo Ebrard, va a estar en economía, además es figura que también durante un buen tiempo acompañó la mayor parte del sexenio a Andrés Manuel López Obrador como secretario de Relaciones Exteriores, eh, al menos para adelantar un reto muy importante, que es la renegociación del Tratado de Libre Comercio que México tiene con Canadá y Estados Unidos. Pero también tenemos esos esfuerzos como de dejar ciertas piezas claves entre personas cercanas o leales a ella. Y esas personas pues leales vienen fundamentalmente de la Ciudad de México, son quienes ya la han acompañado en esa gestión que ha realizado en la Ciudad de México. Tú mismo mencionabas ahí a García Harfuch, a Rosaura Ruiz, tenemos ahí también pues alguien que probablemente va a ser clave por los temas de energía, Luz Helena González, pero también pues David Kersenovich en salud, por supuesto, de manera muy importante, Ernestina Godoy, su consejera jurídica, ex fiscal de la Ciudad de México. Entonces creo que tenemos ese gabinete con una mezcla de leales de AMLO, leales a Claudia y algunos otros perfiles como más técnicos, ¿no? O sea, menos políticos. Creo que la misma configuración entonces del gabinete ha sido reto ante esos intentos de mantener cierto impacto por parte del presidente López Obrador. Y pues vamos a ver ahora que Claudia Sheinbaum ya asume la presidencia el día de mañana, pues cómo se va a estar dando esa relación con el presidente López Obrador, expresidente a partir de mañana, con sus intentos de incidir, ¿no? En las decisiones, más allá ya del gabinete, sino en las políticas públicas, que quizá también lo que hemos observado el último mes con las reformas impulsadas por López Obrador, pues es también como una manera de marcarle la línea, ¿no? O establecer un tono para el sexenio que recién va a empezar. Sí, bueno, creo que ahí tenemos varios desafíos, ¿no? Claro, de Claudia, porque si lo pensamos, tú mencionabas ya esto de qué va a hacer López Obrador, ¿no? Y eso es una gran incógnita. Finalmente es muy difícil que un líder político con su trayectoria, con su popularidad, con su legitimidad, incluso frente a la sociedad, que además le costó mucho construir. Finalmente López Obrador debe ser una de las figuras políticas más relevantes de los últimos 20 o 30 años en México, pero fue construyendo su poder, como dijimos en el episodio pasado, llegó a la presidencia en su tercer intento, más allá de que sigue defendiendo que en la elección de 2006 él había ganado él sigue denunciando fraude, más allá de que hay múltiples evidencias de que ya descartan ese escenario. Claramente él perdió esa elección, que fue muy ajustada, pero luego pierde en 2012 con Peña Nieto y llega en 2018. Entonces, de por sí él ha construido una trayectoria basada en su discurso de anticorrupción y honestidad, que la sociedad ha acogido. Evidentemente, la popularidad del presidente es enorme, como tú mencionabas, y eso va a ser un desafío para Claudia, sin ninguna duda, ver cómo va a poder lidiar con eso, si el presidente va a querer seguir teniendo incidencia en ciertas decisiones. Evidentemente, él querrá cuidar de una u otra forma que su legado o lo que él imagínate, ¿no? Como creo que no lo mencionamos en estos episodios, pero claramente él decidió llamar a este gobierno como el gobierno de la cuarta transformación. Él identifica que su gobierno es una de las transformaciones históricas de la historia del país. Entonces, estamos hablando de que evidentemente tampoco dejará que se descarrile para ninguna parte ese legado que él quisiera dejar de transformación.
y habrá que ver, Claudia se ha manifestado por la continuidad, claramente, Ujú. pero tú lo decías al inicio, solo el hecho de crear, por ejemplo, la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Ciencia, ya implica que está empezando a poner sobre la mesa que espera darle otra impronta a ciertas Claro. áreas y a ciertas temáticas que no la tuvieron en la presidencia de López Obrador. Habrá que ver qué pasa con energía, cuando uno de los proyectos fundamentales del gobierno de López Obrador fue de proyectos de infraestructura, me refiero a la refinería de Dos Bocas, y que llegue la presidenta Claudia Sheinbaum con una agenda de energías renovables, algo que fue totalmente dejado de lado en el actual sexenio, o por lo menos muy minimizado comparado con el proyecto de la refinería de Dos Bocas, el tema del ambiente como un tema mucho más central de la gestión, con el proyecto del Tren Maya que implementó el gobierno actual, que generó una devastación ambiental sin duda en la península de Yucatán, más allá de lo que pueda traer como aporte a la economía regional, ¿no? Y al turismo, pero ahí finalmente sí está como una agenda que puede estar en disputa, ¿no? Así que habrá que ver qué papel juega el Ujú. presidente López Obrador. Incluso creo que Claro. los propios coordinadores parlamentarios, ¿no? En las cámaras del Congreso tienen una cercanía, una identificación mayor con el presidente López Obrador que con la presidenta Claudia Sheinbaum, e incluso fueron oponentes en la interna en Morena, tanto Ricardo Ujú. Monreal, actual coordinador de la Cámara de Diputados, del grupo parlamentario de Morena, como Adán Augusto López, coordinador del grupo parlamentario en el Senado, intentaron buscar la presidencia de la República, ¿no? Y entonces ahí también habrá que ver cómo estos liderazgos juegan, cómo la presidencia tiene interlocución con estos liderazgos que también tienen cierto juego propio, sobre todo Ricardo Monreal, y que también están muy vinculados a López Obrador, sobre todo a Dan Augusto López, y ver cómo esto que parece ser una planadora mayoritaria, súper mayoritaria, ver cómo finalmente se da esto. También te doy el pie para que me des tu punto de vista de cómo va a ser la relación con el propio partido, ¿no? Un partido que sin el liderazgo de López Obrador habrá que ver si salen las disputas internas que existen y que estaban aglutinadas detrás de la figura de López Obrador, si la presidenta Claudia Sheinbaum logra mantenerlos a raya o empiezan a verse ciertas disputas de manera mucho más visible hacia afuera, ¿no? ¿Cómo lo ves? Esa es la gran incógnita de arranque de este sexenio, porque, pues, como bien decías, pareciera ser que Claudia Sheinbaum tiene el control total. eh, la mayoría en las dos cámaras, ¿no? La presidencia, mayoría de los congresos estatales, o sea, pareciera que llega mañana y podrá hacer lo que quiere, ¿no? La realidad política no es tan sencilla porque, en efecto, ella hoy no cuenta con el control sobre el partido político. Hoy el partido, a pesar de que pues, Andrés Manuel no tiene una función formal dentro del partido político, a pesar de sus múltiples anuncios de que se va a retirar a su famoso rancho, ¿no? Y va a vivir, digamos, fuera de la Ciudad de México, fuera de la política. Ya dijo que lo va a retrasar unas semanas para aclimatarse. Vamos a ver cuándo se consolida ese traslado, esa mudanza. Pero también acaban de pasar las elecciones al interior de Morena y ha dejado, me parece, el presidente pues, muy bien amarrado el control sobre el partido político. Quien llega a la presidencia es también una de sus cercanas, Luisa María Alcalde, pues apenas cerró sexenio como su secretaria de gobernación. Su hijo va a ocupar uno de los espacios principales para el partido, que es la Secretaría de Organización, que implica todo el control territorial justamente, y así es como Andrés Manuel López Obrador había construido el partido, la campaña y sus victorias, tanto en 2018 como la de 2024. Entonces, creo que los coordinadores parlamentarios, o sea, todo lo que estabas señalando, en efecto, hoy sigue siendo alineado con Andrés Manuel López Obrador y no dejará de serlo como por arte de magia el día de mañana. Vamos a ver lo que pues, México vivió muchas veces en su historia de esos presidencialismos exacerbados, cuando el cambio en el poder, en el timón, se daba dentro de un mismo partido político. Eh, si Claudia Sheinbaum logra disminuir el control político de Andrés Manuel López Obrador, ampliar o establecer el propio sobre los grupos parlamentarios, sobre el partido en general, porque sin eso le va a ser muy difícil encabezar o realizar una agenda que le sea propia, que le sea autónoma, ¿no?
podríamos pensar, de hecho, hubo ciertas señales, por ejemplo, alrededor de la aprobación de la reforma al Poder Judicial, que también ya mencionamos en el episodio pasado, donde pareciera ser que Claudia Sheinbaum pretendía posponerla un poquito más, suavizarla, quizá deslactosarla en algunos aspectos, y eso no ha ocurrido. Y eso no ha ocurrido porque justamente quienes controlan el poder legislativo pues se mantuvieron fieles en ese reacomodo, ¿no? de las lealtades con el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, vamos a ver, o sea, tiene muchos elementos para empezar a establecer ese control al interior del partido político. Finalmente es quien a partir de mañana va a llevar el control de la administración pública federal, que es un hecho políticamente muy relevante, pero creo que no va a ser tampoco muy sencillo ni va a suceder de manera muy inmediata que Claudia Sheinbaum logre consolidar ese poder tan importante controlando también al partido. Y creo que ahí está la clave para el éxito de un sexenio, pues de un sexenio de ella, ¿no? O sea, que sea un sexenio de sus políticas, de sus ideas. Eso va a ser muy interesante. Bueno, creo que estamos llegando un poquito al cierre. No me gustaría cerrar sin mencionar algo que se nos está quedando fuera y que es el tema de la seguridad. Creo que otro de sus grandes retos, ¿no? Caro, porque fue uno de los pendientes importantes del sexenio de López Obrador y otro muy vinculado al tema que quizás hasta nos amerite un comentario más amplio en otro episodio, que es el tema de lo que muchos llaman la militarización, ¿no? de la seguridad pública en México, el tema de las reformas que se están impulsando para que la Guardia Nacional, y esto se está aprobando en el Congreso justo en estos días, tenga mando militar, ¿no? Y que quede, digamos, en la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y eso va en contra de lo que se había gestionado al inicio del sexenio cuando se aprobó la Guardia Nacional con mando civil. Eso se está, más allá de que en la práctica había un mando militar, evidentemente, pero se está pasando a la letra de la Constitución. Creo que la seguridad y el tema de la militarización, o no, o como se quiera llamar, pero que evidentemente le está dando un protagonismo muy amplio al ejército, a las Fuerzas Armadas, en la defensa nacional y en muchas otras tareas, están ahí, van a ser un reto para la presidencia de Claudia Sheinbaum, porque también es otro de las cuestiones que señalan esto de la calidad de la democracia, de la concentración del poder en el Ejecutivo, y ver cómo también el papel que que van a tener las Fuerzas Armadas está también ahí, ¿no? Respecto a la seguridad, que no es nuevo. Finalmente las Fuerzas Armadas salieron ya desde el sexenio de Calderón. Esto es muy discutido ya hace mucho en México. Desde antes, en realidad. Exacto, en realidad de antes. Entonces finalmente pero parecen estar teniendo en el sexenio de López Obrador un cúmulo de atribuciones y de funciones que realmente no tenían, y que bueno, habrá que ver finalmente qué decide hacer la presidenta con el tema de la seguridad, que está realmente muy serio en el país, ¿no? Totalmente, creo que ahí tenemos un reto enorme para Claudia Sheinbaum. El tema de seguridad también creo que es importante notar, es donde hubo diferencias notables en el manejo de la política en la Ciudad de México frente a nivel federal. La Ciudad de México nunca se militarizó realmente. La reforma creo que de alguna manera pretende pues, amarrar las manos a la nueva presidenta, a meterla como en esa línea un tanto pues ya inevitable después de ese traspaso de una cantidad enorme de facultades al ejército. Vamos a ver, ¿no? O sea, la idea de designar a Omar García Harfuch justamente es la figura política que manejó la seguridad en la Ciudad de México, ahora para la seguridad federal, pues creo que era un mensaje de hacia dónde quería ir Claudia Sheinbaum en este ámbito, pero vamos a ver hasta dónde podrán articular esas políticas distintas en nuevo contexto. Creo que también el tema nos dará seguramente para muchos episodios más. Así será. Nos queda también en el tintero la relación con Estados Unidos, pero tendremos futuros episodios donde abordaremos estos temas con más detenimiento, con más detalle. Así que otra vez les invitamos a seguirnos en las redes, a suscribirse al canal si les interesa lo que hacemos. Y nos vemos pronto.